Muy bien, buenos días chicos. Entonces, el día de hoy la clase será sobre la circunferencia trigonométrica. Para ello, como es de costumbre, vamos a echar mano al material que previamente se facilitó. Entonces, bueno, lo primero que vamos a definir es la circunferencia o el círculo trigonométrico. En este caso, es un círculo centrado en el origen, ¿verdad? Su centro está en el origen y cuyo radio, en este caso, va a medir una unidad lineal. Eso quiere decir que las intersecciones por los ejes van a ser específicamente en los puntos 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. Entonces, acá es importante tener en cuenta algunos asuntos, ¿verdad? La parte derecha del eje X, ¿verdad? Donde están los valores positivos, la vamos a llamar semieje positivo X, ¿verdad? Semieje positivo X. La parte izquierda, la vamos a llamar semieje negativo X, ¿verdad? La parte derecha, semieje positivo, la parte izquierda, semieje negativo X, ¿verdad? Para los Y vamos a hacer algo similar. La parte de arriba del eje Y se va a denominar semieje Y positivo y la parte de abajo del eje Y la vamos a llamar semieje negativo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí, ¿verdad? Va a ser importante. También vamos a definir qué es un ángulo en posición estándar. Bueno, a partir de esto, vamos a regresar atrás. Nosotros vamos a colocar ángulos, ¿verdad? En este caso, dentro de lo que va a ser la circunferencia trigonométrica. Dependiendo del giro que tenga el ángulo, sea en sentido antihorario o en sentido horario, ¿verdad? Con respecto a las manecillas del reloj, el lado donde empieza el giro, que en este caso corresponde a este lado, lo vamos a conocer como lado inicial y el lado donde finaliza el giro ya para definir el ángulo por completo lo vamos a conocer como lado final. También hay para tenerlo en cuenta. Ok, ahora sí. Vamos a hablar de lo que es un ángulo en posición estándar. Un ángulo en posición estándar es un ángulo que tiene el vértice en el origen, ¿verdad? Y cuyo lado inicial va a coincidir con el semieje positivo X. Indistintamente si ahora en sentido contrario a las manecillas del reloj o en sentido horario, si el ángulo tiene como lado inicial el semieje positivo X, es un ángulo en posición estándar. Por otro lado, tenemos también lo que son los ángulos positivos y negativos. Un ángulo en posición estándar es un ángulo positivo si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el que está representado acá de color verde, ¿verdad? Gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y un ángulo será negativo si su apertura se da en sentido horario con respecto a las manecillas del reloj, que es lo que estamos representando acá de color rojo, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que va a tener una numeración respecto a la cantidad de giro, ¿verdad? Cada ángulo, el semieje positivo X va a tener valor 0 grados o 360 grados, que es lo mismo en radianes que 2pi. Muy importante. El semieje positivo Y va a tener como medida 90 grados o los mismos radianes que es pi medios. El semieje negativo X va a tener como medida 180 o lo que es en radianes igual a pi. El semieje negativo Y va a tener como medida 270 o lo que es igual a 3 pi medios. Recuerden que si tenemos una cantidad de grados que queramos pasar a radianes, sería multiplicar la cantidad de grados por pi sobre 180. Esto para ir de grados a radianes. Si tenemos radianes y los queremos pasar a grados, la cantidad de radianes lo multiplicamos por 180 sobre pi. Entonces, para pasar de grados a radianes, ahí este recordatorio, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar también de lo que son ángulos conterminales. Son, en este caso, dos ángulos en posición estándar
donde su lado terminal coincide, ¿verdad? Debe ser el lado terminal que debe coincidir, sin importar su sentido de giro, se denominan ángulos coterminales. Veamos que acá hay un ángulo alfa de medida 135 grados, que tiene una apertura en sentido antihorario, y un ángulo beta que tiene como medida menos 225 grados, que se abre en sentido horario. Ambos dos ángulos tienen el mismo lado terminal, por lo tanto es un ejemplo de ángulos coterminales. Un ángulo en posición estándar es un ángulo cuadrantal cuando su lado terminal, el lado terminal, debe coincidir con alguno de los semiejes X o Y, sin importar sea positivo o sea negativo, y sin importar su sentido de giro, ¿verdad? Entonces, no importa con el semieje que coincida, el lado terminal, si coincide con alguno de los semiejes, es un ángulo cuadrantal. Acá tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa de 270 grados, que es un ángulo cuadrantal. Y un ángulo de referencia es para cualquier ángulo en posición estándar. El ángulo de referencia lo vamos a formar, bueno, siempre va a ser un ángulo agudo que va a estar formado por el lado terminal. Ya, en este caso, el ángulo alfa tiene este lado terminal. Vamos a ver si lo podemos resaltar. Ahí está con negro. Tiene este lado terminal, ¿verdad? Entonces, entre el lado terminal y el semieje más cercano X, en este caso, vamos a formar lo que se conoce como un ángulo de referencia. Es por eso que aparece como un alfa sub R, que es mayúscula, diciendo que es el ángulo de referencia del ángulo alfa. Entonces, un ángulo de referencia se forma entre el lado terminal y el semieje X más cercano que tenga. Estos ángulos son importantes, se van a utilizar para lo que son cálculos de razones trigonométricas también, ¿verdad? Ahorita, más adelante en algunos ejercicios. Ok, muy importante también porque vamos a hablar de que a partir de la división del círculo trigonométrico por los ejes, veamos que el eje Y y el eje X, que pasan de manera horizontal el X y vertical el Y, dividen el círculo trigonométrico en 4 partes, lo que nosotros llamamos cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ven que los cuadrantes son numerados en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Esta división en sectores del círculo trigonométrico da de hecho un signo para cada una de las razones trigonométricas. Recuerden que podemos ver las principales, que pueden ser 3, en este caso, seno, coseno y tangente, ¿verdad? En este caso, todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante son de signo positivo. En el segundo cuadrante, única y exclusivamente la razón trigonométrica seno va a tener signo positivo y su inverso multiplicativo, que es el cosecante también. En el tercer cuadrante, única y exclusivamente va a tener signo positivo la tangente y su opuesto también, que es la cotangente. En el cuarto cuadrante, única y exclusivamente tiene signo positivo el coseno y su inverso multiplicativo, ¿verdad? La secante, perdón. Entonces, para tenerlo en cuenta, esto lo podemos recordar, entonces, o es importante que lo recordemos, a partir de lo que se ha hablado anteriormente. Nosotros vamos a resolver los siguientes ejemplos que se presentan a continuación. Entonces, manos a la obra. Muy bien. Bueno, antes de iniciar, quisiera tomarme un tiempo para hablar de algunos asuntos creo que bastante importantes que van a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que vamos a trabajar con un círculo trigonométrico, un círculo que tiene un radio de una unidad de distancia. Entonces, bueno, sin pérdida de generalidad, si nosotros tenemos un punto sobre la circunferencia trigonométrica, un punto X, Y, ¿verdad? Recordemos que justamente X es la coordenada horizontal
y la y es el valor de la coordenada, en este caso vertical. Si nosotros tenemos un ángulo, en este caso en posición estándar, un ángulo que podemos representar acá, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Verdad? Recordamos que en este caso, esta longitud, por ser un radio de la circunferencia, tiene una longitud de 1, ¿verdad? Ya esto es raro. Si analizamos un poco el triángulo que se ha formado, vemos que tenemos un triángulo que es rectángulo justamente, que tiene en la horizontal X y en la vertical Y, justamente los valores del par ordenado, y la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, que es 1. Y por acá tiene un ángulo que nosotros hemos pintado, coloreado de color rojo, ¿verdad? Que para resolver o hablar ahorita lo vamos a llamar alfa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros calculamos las razones trigonométricas? Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Según el SOHCAHTOA, ¿verdad? El seno es opuesto sobre hipotenusa. Seno es opuesto sobre hipotenusa. O sea, y sobre 1. Y eso es justamente y. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente x, hipotenusa 1. O sea, x sobre 1 justamente es x. Y la tangente, que es opuesto sobre adyacente, y sobre x, pues que esta nos simplifique que es y sobre x. Vean que justamente entonces nos está indicando que el seno es la y, la segunda entrada del par ordenado. El coseno es la x, la primera entrada del par ordenado. Y la tangente es y sobre x, la segunda entrada sobre la primera entrada. ¿Qué nos podría indicar esto? Que la inversa del seno, que es la cosecante de alfa, va a ser justamente la inversa. 1 sobre y. La inversa del coseno, que es la secante de alfa, va a ser justamente 1 sobre x. Y la inversa de la tangente, que es la cotangente de alfa, va a ser justamente x sobre y. Entonces, si nosotros tenemos las coordenadas de un punto sobre el círculo trigonométrico, teniendo en cuenta que el punto realmente está sobre la circunferencia, podemos hallar sus 6 razones trigonométricas a partir de los pares ordenados que nos estoy indicando. Muy importante también, porque si nosotros vemos esto de acá, el triángulo rectángulo que se forma, por ser un triángulo rectángulo, va a cumplir con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos indica Pitágoras? Que la hipotenusa elevada a la 2, ¿verdad? 1 a la 2 es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, de x a la 2 más y a la 2. 1 a la 2 es 1, que eso es igual a x a la 2 más y a la 2. ¿Qué nos está indicando este otro resultado que estamos obteniendo acá? Que cuando sumamos los cuadrados de estas dos entradas, el resultado final de esto siempre debe ser un 1, para asegurar que el punto está sobre la circunferencia trigonométrica, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ok, con esto ya creo que podemos empezar a trabajar el ejercicio primero, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque vean que el ejercicio primero nos pide determinar primero si el punto raíz de 2,1 está o pertenece a la circunferencia trigonométrica. ¿Qué significa que el punto pertenezca a la circunferencia trigonométrica? Justamente que cumpla con este resultado. O sea que al tomar raíz de 2 elevado a la 2 y sumarle 1 elevado a la 2, debemos ver si el resultado final de eso es 1, ¿verdad? Tomamos el x, en este caso raíz de 2, lo elevamos a la 2, le sumamos el y, que en este caso es 1 elevado a la 2, y si pertenece a la circunferencia, debe dar como resultado 1. Vamos a ver. Raíz de 2 a la 2 es 2, 1 a la 2 es 1, 2 más 1 es 3,
Veamos que no se dio la igualdad. Estábamos esperando que el resultado fuera 1. Sin embargo, la suma de los cuadrados nos está dando 3, lo que indica que el punto raíz de 2,1 no pertenece a la circunferencia trigonométrica. A la circunferencia trigonométrica. ¿Qué podríamos entonces hacer? Verifiquemos el otro punto, que es menos 1/2, raíz de 3/2. Debemos entonces sumar ambas entradas, el cuadrado de ambas entradas, menos 1/2 elevado a la 2, ¿verdad? Más raíz de 3/2 todo elevado a la 2, que esto es 1/4 más 3/4, que esto justamente da como resultado final 1. Como estos dos valores sí cumplen, nosotros podemos afirmar que por lo tanto el punto menos 1/2 raíz de 3/2 sí está en la circunferencia trigonométrica. ¿Por qué? Porque la suma de los cuadrados de ambas entradas da como resultado final 1. De esta manera, pues ya tenemos listo el ejercicio primero. Vamos entonces a proseguir con el otro. El segundo ejemplo nos habla de un ángulo, ¿verdad? En posición estándar, que interseca la circunferencia trigonométrica a su lado final en el punto menos 1/2, raíz de 3/2. Y a partir de eso nos piden calcular las 6 razones trigonométricas. Recordemos lo que habíamos hablado. Seno de alfa, vamos a llamar alfa el ángulo, ¿verdad? Lo podemos llamar pista, recta, cualquier nombre. Y la tangente de alfa, ¿verdad? Por acá la inversa del seno, cosecante de alfa, y la inversa del coseno, la secante de alfa, y la inversa de la tangente, cotangente de alfa. Muy bien, entonces vamos a hallar las 6 razones trigonométricas. El seno es y, o sea, raíz de 3/2. Siempre la segunda entrada corresponde a seno. El coseno de la primera entrada, menos 1/2. Y recordemos que la tangente es y sobre x. O sea, raíz de 3/2 sobre menos 1/2. Esto lo podemos resolver haciendo la operación oreja. Medios por medios, extremos por extremos. Y así nos va a quedar 3 raíz de 3 por 2, 2 raíz de 3. Todo sobre 2 por menos 1, menos 2. Por acá los dos cancelan, ¿verdad? Y más, entre menos queda menos, o sea, el resultado final es menos raíz de 3. ¿Verdad? Ok. El cosecante, la inversa del seno. O sea, 2 sobre raíz de 3, la secante, la inversa del coseno. O sea, menos 2 sobre 1, que esto es menos 2 solamente, ¿verdad? Y la cotangente, la inversa de la tangente, esto tiene 1 sobre 1, ¿verdad? Entonces sería menos 1 sobre raíz de 3. De esta manera, tenemos calculadas ya las 6 razones trigonométricas. El tercer ejemplo nos habla de un ángulo, ¿verdad? Que tiene una apertura de menos 16 tercios. Y a partir de eso nos piden hallar, ¿verdad? Del punto A, B, en que interseca la circunferencia trigonométrica a su lado terminal, el valor de A. ¿Verdad? Entonces nosotros podríamos decir, ok, menos 16 tercios de pi, podríamos buscar en este caso lo que va a ser la representación en decimal de menos 16 tercios, que es menos 5,33 pi. ¿Esto por qué? Porque vamos a numerar lo que va a ser el plano, en este caso lo que son los ejes, ¿verdad? Vean que para numerarlo, como cada vuelta a cada semieje es de 90 grados pi medios, nosotros para numerar
lo que van a hacer los ejes, las medidas de los ángulos, vamos a contar medios de pi. ¿Qué significa? Vamos a tener 0 pi medios, 1 pi medio, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios, 6 pi medios, 7 pi medios, 8 pi medios, 9 pi medios, 5 pi medios y 6, perdón, son acá 11, perdón, 10 pi medios, por acá 11 pi medios, y ahí podemos seguir, ¿verdad? 12 pi medios, 13 pi medios. Lo que quiero es que veamos algunas cosas. Algunas de las fracciones que tenemos simplifican. 2 sobre, estos dos cancelaron, justamente quedó solamente pi. 4 sobre 2 da como resultado 2, ¿verdad? 6 sobre 2 simplifica también, lo que nos da como resultado 3. 8 sobre 2 simplifica, lo que nos da como resultado 4. Y 10 sobre 2 nos da como resultado un 5, ¿verdad? Esto lo podemos trabajar a conveniencia también. Y el sentido es antihorario, son valores positivos. Acá el 0 sobre 2 es 0 también, nada más, ¿verdad? Entonces lo podemos colocar como 0, ni siquiera 0 pi 0, nada más. Vamos a trabajarlo porque si es en sentido antihorario, utilizamos los valores positivos. Ahorita como son números negativos, en este caso valores negativos, le colocamos un menos a todos. Y vamos a ir numerando. Empezamos con el 0. Menos pi medios, ¿verdad? Pues menos 1 pi medios, menos pi, el siguiente semieje, menos 3 pi medios. Vean que en este caso, cada valor se le va dando a un semieje, conforme vaya coincidiendo con el giro. El 0 después menos 2 pi, menos 5 pi medios, menos 3 pi, ¿verdad? Menos 7 pi medios. Luego menos 4 pi, menos 9 pi y menos 5 pi. Vamos a ver, menos 5 pi acá. Ver que acá me voy a detener, ¿por qué? Porque justamente el menos 5 corresponde a la parte entera de menos 16 pi tercios. Entonces, quiere decir que en algún trayecto, en el tercer cuadrante, ¿verdad? ¿Por qué sé yo que no va inclusive a pasar el segundo? Porque cada giro de cuadrante a cuadrante debe ser de 0.50 y aquí solamente estamos 33, no completó los 50 para llegar por lo menos al otro cuadrante. Entonces quiere decir que en algún punto de el segundo cuadrante está el punto A, B, que es donde está nuestro ángulo. Ángulo que dio 5 vueltas, ¿verdad? Que es la parte entera. En este caso, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y acá se detuvo, que tiene como medida menos 16 pi tercios. Entonces, bien, tenemos ubicado el ángulo. Podríamos hacer el cálculo de dos maneras. ¿Cómo van a ser las dos maneras? Va a ser esto. Podríamos trabajar con el ángulo de referencia. Voy a borrar esto por acá. El ángulo de referencia, como por acá está el semieje X más cercano, nuestro ángulo de referencia estaría ubicado por acá. ¿Cómo haríamos para hallar el ángulo de referencia? Tendríamos que tomar el valor absoluto, en este caso, entre la diferencia, entre la resta, del ángulo menos 16 pi tercios menos el valor del ángulo, en este caso cuadrantal del semieje X, que sería acá menos 5 pi, que sería la parte entera, de hecho, la diferencia entre menos 5 pi. ¿Verdad? Acá, si nosotros resolvemos esto, va como resultado un tercio, justamente. Un tercio de pi, justamente.
Acá por cualquier cosa esto va a dar menos un tercio, pero recuerden que el valor absoluto, lo negativo, también lo pasa positivo. ¿Por qué razón? Porque entonces ahora podríamos calcular esto como es la primera entrada, haciendo el coseno del ángulo de referencia, en este caso de un tercio de pi, ¿verdad? Que si realizamos ese cálculo, obtenemos como resultado un medio. Bien. Okay. Hay un asunto importante. ¿Ustedes recuerdan que todos sentimos tantas cositas? Me decía que en el segundo cuadrante solamente el seno tiene signo positivo. O sea, el coseno en el segundo cuadrante tiene un signo negativo. Lo que nos indicaría entonces que el coseno del ángulo en cuestión justamente sería el ángulo de menos 16 y tercios, que sería igual al valor del ángulo de referencia, un medio, con el signo correspondiente al cuadrante, que en este caso es negativo. Ok, recuerden que calculamos el coseno, porque solamente nos pedían el valor de A. Así A, entonces, es justamente menos un medio. ¿Cuál sería la manera? Es muchísimo más directa. Hacer nada más el cálculo del coseno con el valor del ángulo que se nos indicó, ¿verdad? Que al inicio fue de menos 16 pi tercios, ¿verdad? Que es lo que tengo yo por acá. Y el coseno de menos 16 pi tercios nos da directamente menos un medio. De esta manera un poco más directa. Acá se hizo la aplicación porque también quería que vieran cómo identificar o cómo calcular un ángulo de referencia. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, el último ejemplo nos solicita hallar el valor exacto del seno de 23 pi tercios. Si nosotros tomamos 23 tercios de pi, podríamos darnos cuenta que esto es 7.67 pi, aproximadamente. O sea, da 7 vueltas, 167. O sea que, haciendo la numeración que ya hemos hecho anteriormente, por acá va a estar el 7 pi y por acá el 8 pi, ¿verdad? Entre estos dos valores, justamente, en la parte negativa del eje Y, va a estar el 15 y medio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón? Porque recuerden que para ir de 7 acá es como decir que acá está el 7.5 pi. Como acá está el 7.50, el 7.67 me indica que está en algún lugar del eje, del cuarto cuadrante, el lado terminal del ángulo, que me está indicando. ¿Por qué razón? Porque entonces vamos a hallar el ángulo de referencia para hacer el cálculo, ¿verdad? El ángulo dio todo el giro en sentido antihorario, pues indica que es un valor positivo. Importante recordar, chicos, ¿verdad? Que para hacer este tipo de cálculos, por favor, que la calculadora esté en radianes, no nos llevemos algún tipo de sorpresa. Si alguno tiene una calculadora de este modelo, Shift, primero formatearla, por favor. Shift 9, 3 y presionamos 2 veces el igual, así formateamos la calculadora totalmente. Y para ponerla en radianes, Shift Mode 4 y ya están radianes. Vamos a hacer los cálculos cuando están en radianes totalmente tranquilos. Ok. Recordemos que el ángulo es de 23 pi tercios. Si queremos hallar el ángulo de referencia, que es el ángulo que estamos coloreando acá rojo, ¿verdad? Recordemos que era la diferencia en valor absoluto entre el valor del ángulo y el semieje X más cercano. O sea, como que a 23 tercios, a 23 pi tercios, le restemos 8 pi. Entre valor absoluto, si el número da negativo, lo ponemos positivo, y si da positivo queda igual, en este caso va a quedar pi tercios. Lo que nos indica que el seno del ángulo va a ser igual al seno de pi tercios. Nada más que se debe tener cuidado, porque recuerden el signo. Todos sentimos tantas
cositas. Pues indica que en el cuarto solamente el coseno es de signo negativo. O sea, a este seno le debemos agregar un menos. Y si nosotros calculamos menos el seno de pi tercios en nuestra calculadora, justamente obtenemos como resultado menos raíz de 3 sobre 2. Ese es el valor exacto del seno. De esta manera, ya tenemos listos nuestros ejercicios. Recuerden, chicos, importante seguir practicando. Y cualquier duda pueden escribir al correo o al grupo del WhatsApp.